Una vez más, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pues dándole una alabanza al Señor, pueden tomar asiento, mis hermanos. El evangelio de la gracia, amén. Gloria al Señor Jesús. Ese es el tema en esta hora, el evangelio de la gracia. Aleluya. Hermanos, Pablo cuando conoció el evangelio, cuando Pablo entendió, hermano, lo que era de verdad el evangelio, él dice: ahora yo ya no estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aleluya. Lo que Pablo estaba diciendo es: ahora que he comprendido lo que significa el evangelio, ahora mi vida personal o mis propios beneficios, mis propios intereses ya no importan. Porque ahora lo que deseo es acabar con gozo, acabar bien mi carrera, y la carrera que tengo, la carrera que el Señor ha puesto delante de mí, es que yo dé testimonio, aleluya, acerca del evangelio de la gracia. En otros pasajes también Pablo dice que ahora todas aquellas cosas que él antes tenía, ahora dice él, los estimo o lo tengo por basura, dice, con tal de ganar a Cristo. Es que, hermanos, cuando alguien comprende lo que es el evangelio, uno renuncia a todo con tal de aferrarse al evangelio. La Biblia dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que compró un campo, y al ver que había tesoros, habían cosas valiosas en aquel lugar, dice que fue y vendió todas las cosas y adquirió aquel terreno porque sabía que allí estaba el tesoro. Aleluya. Hermanos, cuando uno comprende el evangelio es algo bello. Es ahí cuando la vida de las personas cambian de mal para bien. Amén. Aleluya. Pablo también es el que dijo allá en Romanos 1:16: ahora no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Hermanos, y estamos aquí en este lugar aprendiendo acerca de lo que esto es un taller de evangelismo. Hermanos, para que aprendamos cada uno de nosotros a cómo predicar el evangelio a las almas. Aleluya. Y esto, hermano, es importante porque ya hemos aprendido que no hay otra forma en que las almas sean salvas sino es a través del evangelio. 1 Corintios 1:18 en la Biblia dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, escuche esto, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Amén. Así que, hermanos, si nosotros queremos que las personas sean salvas, necesitamos que aprender a predicar el evangelio. Necesitamos que aprender a anunciar el evangelio. No hay otra forma en que una persona sea salva. Aleluya. Nosotros oramos por las almas, pero orar por las almas es una parte. Hermano, el poder realmente está cuando nosotros predicamos el evangelio a aquellas personas que no lo conocen. Aleluya. No hay otra forma de Dios salvar a las personas sino es oyendo y escuchando el evangelio. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Hermanos, Juan 3:10 dice las escrituras: respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Jesucristo, hermano, hablando con un hombre de Israel, le dice: oiga, usted es un maestro en Israel. Usted ya es un anciano de Israel, ¿cierto? Pero usted no sabe estas cosas tan simples. Está hablando del nuevo nacimiento, que es una doctrina fundamental en el evangelio. ¿Cómo es que no sabes estas cosas? De lo que sabemos hablamos, dijo Jesucristo, dando a entender dos cosas importantes. Primero, hermano, es que Jesús se asombra
Como este hombre, hermano, que ya llevaba tiempo, amén, ya era un maestro en Israel, sin embargo no sabía cosas tan fundamentales como, por ejemplo, el nuevo nacimiento. Esto es algo esencial para nosotros. Amén. Yo creo, hermano, que todos nosotros, hay algo que tenemos que entender muy claro, es qué es el evangelio, qué es el nuevo nacimiento. Amén. Y que no nos suceda así como le sucedió a este hombre llamado Nicodemo, que ya llevaba años escuchando el mensaje, años escuchando las escrituras, años siendo un maestro ahí en Israel. Y sin embargo, cuando Jesús le habló del nuevo nacimiento, ¿y eso qué? ¿Cierto? Hermano, eso es, para mí eso es una señal de alerta. Que alguien lleve tantos años en el evangelio, ¿cierto? En los caminos de Dios, y que usted le pregunte, oiga, ¿y qué es el evangelio? Dice que no sé qué es el evangelio. ¿Qué es el nuevo nacimiento? No sé qué es el nuevo nacimiento. Amén. Eso, hermano, es algo triste, porque el evangelio es el que nos salva a nosotros. Y el evangelio también es el medio que Dios usa para salvar a los otros. ¿Cómo vas a salvar a otros si no sabes qué es el evangelio? Amén. No podemos predicar lo que no sabemos y lo que no entendemos. Jesús lo dijo ahí: de lo que sabemos hablamos. Pero si yo no sé, ¿cierto?, ¿qué significa el evangelio? ¿Cómo le voy a decir a alguien que se convierta a Dios? ¿Cómo se lo voy a explicar a alguien si yo no conozco el evangelio? Aleluya. Así que, hermanos, la única forma de poder compartir efectivamente el evangelio a alguien es primero entendiendo lo que significa lo que es el evangelio, hermano. Cuando uno no sabe lo que habla, cuando uno no sabe lo que significa el evangelio, cuando uno no sabe, hermano, las cosas, y comienza a hablar y a predicar, a veces en vez de traer salvación, guía, luz a la vida de las personas, a veces uno los termina confundiendo más. Por esta razón, hermanos, hay que saber qué es el evangelio, porque la Biblia, hermanos, habla de un evangelio, que es el evangelio que salva. Aleluya. Gálatas 1:6, la Biblia dice: estoy maravillado, Gálatas 1:6, de que tan pronto os hayáis alejado de lo que os llamó por la gracia de Cristo. Amén. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, dice, sea anatema. Anatema significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno predica diferente evangelio de lo que habéis recibido, dice ahí, sea, ¿qué dice? Anatema. Amén. Hermanos, hay un solo evangelio que salva. Amén. Y ese es el evangelio de la gracia de Jesucristo. Ese es el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio de la gracia. Ese es el evangelio bíblico. El evangelio, hermano, que Cristo predicaba, el evangelio que Pablo predicaba, el evangelio que los apóstoles predicaban, era ese evangelio. Aleluya. Pero Pablo aquí está diciendo que así como existe el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, el evangelio que Jesucristo mandó a predicar, Pablo también dice que hay algunos que han pervertido el evangelio. Y esa palabra pervertido significa que han mezclado el evangelio, que han adulterado el evangelio. Aleluya. Hay algunos, hermanos, que han mezclado el evangelio con corrientes humanas, con pensamientos humanas, con tradiciones humanas, con filosofías humanas, con legalismo humano, con obras humanas. Ese es el evangelio pervertido. El evangelio que te enseña que la gracia de Dios, mi querido hermano, no es suficiente, que tienes que hacer otras obras aparte de la gracia de Dios para salvarte. Amén. Esa es una perversión del evangelio, porque la Biblia enseña, hermano, que solamente a través del evangelio podemos ser salvos, hermano, y que no hace falta ninguna otra cosa más que el evangelio. Amén. Pero por un lado, así que por un lado está ese evangelio pervertido que le enseña a la gente que la gracia de Dios no es suficiente, que hace falta obras.
Por otro lado, hay otro evangelio que también es un evangelio pervertido, que enseña, hermanos, que la gracia de Dios es un permiso para seguir pecando. Amén. Ese es otro evangelio que también es el evangelio, hermano, pervertido. Ese no es el evangelio que nosotros predicamos. Aleluya. Amén. No, ese no es el evangelio que nosotros predicamos, sino que el evangelio, hermano, que nosotros predicamos es ese evangelio, aleluya, que busca agradar a Dios, que busca satisfacer, hermano, a Dios, aleluya. No es un evangelio que busca agradar a los hombres. No es un evangelio que busca, hermano, darle gusto a los hombres, aleluya. Hermano, el falso evangelio, escuche esto, para que usted lo discierne. El falso evangelio tiene como centro el placer del hombre. Es aquel evangelio, hermano, que no incomoda a nadie. Aleluya. Ese, hermano, es el falso evangelio, que no incomoda a nadie. Porque Tito 2:11 dice ahí, porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar, aleluya, para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Hermanos, ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio, hermano, es el que te cambia, el que te transforma, el que no te deja igual, aleluya. Ese es el verdadero evangelio, el que dice ahí, enseñándonos que renunciando. Ese es el evangelio. El evangelio también es una enseñanza. Es esa enseñanza que viene de parte de Dios, que nos enseña a nosotros, hermano, a abandonar el pecado, abandonar la iniquidad, abandonar los deseos mundanos, para que podamos vivir, aleluya, en este siglo, como dice, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, aleluya, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Ese, hermano, es el verdadero evangelio, el que nos enseña a soltar el pecado, la maldad, la mentira, el engaño, y nos ayuda, nos fortalece, nos capacita, hermano, para vivir una vida agradable delante de Dios y esperar que del cielo algún día aparezca Jesucristo a levantar a su pueblo. Aleluya. ¿Cuántos le están esperando en esta hora? Yo estoy esperando a Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, dice ahí, para redimirnos. ¿Saben usted qué significa la palabra redimir? La palabra redimir significa, hermano, rescatar. Eso es lo que dice la Biblia. Dice redimirnos de toda iniquidad. Amén, aleluya. Eso es lo que Jesucristo hace en el evangelio. Nos redime, nos rescata, nos salva de la condición en la que estamos, para ponernos en una condición distinta delante de Dios. Aleluya. Jesucristo no solamente vino entonces a perdonar pecados, vino a cambiar tu vida. Ese es el verdadero evangelio, el que cambia, aleluya. Por eso pregunto en esta hora, hermano, ¿qué clase de evangelio usted está oyendo? ¿Qué clase de evangelio estás escuchando? Aleluya. Porque 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Amén. Vean que la Biblia dice, tengan cuidado de ustedes mismos primeramente. Amén. Ya hablamos de esa parte. Pero luego dice, y de la doctrina, de la enseñanza. De la enseñanza que estás oyendo, de la enseñanza que estás escuchando, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y también vas a salvar a las personas que te rodean. Aleluya. Amén. Hermano, ten cuidado del tipo de evangelio que estás oyendo. Un evangelio, hermano, donde el pecado es aceptado, no es evangelio. Un evangelio donde el centro es el hombre y no Dios, no es evangelio. Aleluya. Un evangelio, hermano, sin arrepentimiento no es evangelio.
Un evangelio que te dice a ti, sí, ven, Dios te acepta tal, así como eres. Puedes seguir viviendo como quieras, puedes seguir haciendo las mismas cosas que antes. Tranquilo, Dios es amor, hermano. Ese no es el evangelio. Porque el verdadero evangelio, hermano, nos enseña a nosotros a arrepentirnos, aleluya. Pedro le dijo allá a los judíos: oh varones, hermano, ¿qué haremos? Pedro se paró diciendo: pues arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, Hechos 2:38, para perdón de los pecados, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Ese, hermano, es el evangelio. Cuando a Pedro le preguntaron: ¿qué vamos a hacer? Queremos ser salvos. Pedro no dijo: no, sigan viviendo como ustedes quieran, que como quiera Dios los va a salvar. No, arrepiéntanse de sus pecados y bautícense en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y recibiréis el don, aleluya, del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, un evangelio sin arrepentimiento no es evangelio. Un evangelio sin conversión no es evangelio. Un evangelio sin cruz no es evangelio, aleluya. Esto es algo importante, hermano, que nosotros aprender y también enseñarle a las otras personas. Que el evangelio es algo glorioso, es algo bello, es algo precioso, amén. Pero el evangelio sí es cruz, amén. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, aleluya. Ese, hermano, es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio nos enseña a cargar la cruz. Lo bueno es que, hermanos, nosotros no cargamos la cruz solos. Jesucristo nos da la fuerza para llevar la cruz, aleluya, para llevar el peso de la cruz sobre nuestros hombros. Así que no estamos solos. Por eso Jesucristo dijo: todo el que esté cargado y cansado, venga a mí, ¿cierto? Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, aleluya. Hermanos, ese es el verdadero evangelio. Ese es un evangelio, hermanos, sin cruz no es evangelio. Un evangelio sin santidad no es evangelio. Un evangelio donde siempre te tiran flores y nunca te corrigen de tu pecado, hermano. Tenga cuidado con eso, porque ese no es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio es el que dice allá en 2 Timoteo 4, 1 al 4. 2 Timoteo 4, 1 al 4. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor dice aquí en esta escritura, Pablo le escribe a Timoteo: Timoteo, encárgate de predicar el evangelio así tal cual es. Y Pablo, ¿y cómo es el evangelio? Bueno, el evangelio verdadero es ese, es el que redarguye el corazón del hombre cuando está haciendo lo malo, cuando está haciendo, hermano, lo incorrecto delante de Dios. Cuando alguien, hermano, te ama de verdad y quiere la salvación para tu vida, te va a tener que redarguir, te va a tener que decir: estás mal, vas por el mal camino. Aleluya. Reprende. Oiga, esa es una palabra fuerte, ¿cierto? Reprender. Y no dice reprende a los demonios, reprende el pecado, reprende lo que está mal, aleluya. ¿Por qué razón? Porque va a venir tiempos, el cual ya hemos llegado. Van a venir tiempos en que las personas, hermano, quieren oír el evangelio. Las personas hoy en día quieren escuchar el evangelio. Pero lamentablemente aquí las escrituras dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, la gente teniendo ganas, deseos de oír el evangelio, con todo esto se van a amontonar maestros, se van a levantar falsos maestros y van a apartar la verdad del oído y se volverán, ¿qué dice? A las fábulas. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jesús. Hermanos, tengamos cuidado del evangelio que estamos predicando
y del evangelio que estamos oyendo. Amén. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Hermano, el evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la gracia. ¿Qué significa esto? Significa, hermano, que gracias al sacrificio de Jesucristo, el hombre ahora puede ser salvo por gracia, o sea, gratuitamente, por la fe en Jesucristo. Cuando el hombre pecador decide arrepentirse, convertirse, bautizarse en el nombre de Jesús y permanecer en Cristo. Hermano, ese es el verdadero evangelio, que tiene como centro a Jesucristo y su obra redentora en la cruz del Calvario. Hermano, es el evangelio que enseña que el único medio de la salvación se llama, la única verdad se llama, la única vida se llama, la única manera de llegar al Padre es a través de ¿quién? A través de Jesucristo. Aleluya, hermano. Ese es el verdadero evangelio, el que enseña que el único camino, que la verdad y la vida es Jesucristo, y nadie puede venir al Padre si no es a través de Jesucristo, a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Aleluya, hermanos. El verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, el que nosotros predicamos, es un evangelio centrado totalmente en la obra de Jesucristo. Aleluya. Enseña que el hombre es salvo por gracia únicamente a través de Jesucristo. Aleluya. Hermanos, y digo esto porque no todos los caminos llevan al cielo. Vivimos en una época, hermanos, donde la frase más repetida en el ámbito religioso es: todas las religiones van a Dios. Lo importante es ser sincero. Con tal de que creas que Dios es suficiente. Cada quien tiene su propia verdad. Cada quien interpreta la Biblia a su manera, ¿cierto? Esa es la frase más repetida en el ámbito religioso. Pero cuando nosotros comenzamos a escudriñar las escrituras, cuando alguien, hermano, realmente se toma tan siquiera un tiempo, hermano, de su día a día y escudriña la Biblia, hermano, es fácil de comprender y de notar, aleluya, que Jesús, hermano, no dijo: yo soy un camino. Es fácil de comprender que Jesús no dijo: yo soy una opción, yo soy un camino entre otros, yo soy una alternativa. Jesucristo no dijo que Él era una alternativa. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, aleluya, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, aleluya, hermanos. El único camino para llegar a la vida eterna se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué existen tantas religiones? Y aún dentro del cristianismo hay quienes creen que Jesús no es suficiente para ser salvo, aleluya, o que Jesús no tiene el poder para cambiarlos. La respuesta es muy sencilla: porque el corazón humano está caído y busca crear sus propios caminos. Amén. Hermano, la escritura enseña que el ser humano por naturaleza rechaza la verdad de Dios por la mentira. Isaías 53:6 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, dice, se apartó por su camino. Amén. Hermano, ese es el corazón del hombre caído. El hombre caído siempre va a buscar negar a Dios, rechazar a Dios, y busca una y mil maneras, excusas para hacerse su propio camino y apartarse de Dios. Aleluya. El hombre, hermano, prefiere inventar su propia forma de salvación. Por esas razones que los hombres han inventado sistemas de obras, filosofías humanas, rituales, moralismo, amén. Han inventado lo que es el legalismo en la época de Pablo, en Gálatas 1:6, el versículo que leímos ahora. Ahí mismo, hermano, en los tiempos de Jesucristo y de los apóstoles, también estaban ahí los que querían judaizar a la iglesia,
Los que decían, sí, es importante creer en Jesús, pero además de eso tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día sábado, tienes que hacer esto, hermano. ¿Por qué? Porque es que el hombre, hermanos, aleluya, siempre le encanta hacerse su propio camino. Siempre trata de buscar su propia manera de autosalvarse, aleluya. Hermanos, esto la Biblia lo enseña desde el Génesis capítulo 3. Desde el día que Adán pecó ahí con Eva, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Al ver que estaban desnudos, se cosieron hojas de delantales y luego se escondieron. Eso es lo que hace el hombre. Peca, y en vez de ir donde Dios y decirle, Señor, está bien, estoy mal, voy por el mal camino, Señor, estoy en pecado, estoy mal delante de ti, perdóname, me arrepiento de mi pecado, Señor, vuelvo a ti, voy a buscar tu rostro, Señor, me voy a convertir de verdad, de corazón, ya no solamente superficialmente, pero de verdad, Señor, te entrego mi vida, aquí estoy. El hombre, en vez de arrepentirse, dice, no, ¿sabe qué? Yo tengo mi delantal. Esta hojita de aquí es la hojita de que voy todos los domingos al culto. Ya soy salvo. Esta otra hojita de aquí dice que con mi ofrenda soy salvo. Esta hojita de aquí dice que con darle comida a los pobres soy salvo. Entonces los hombres se hacen su propio delantal, ¿cierto? Pero cuando sale el sol, se le caen las hojas, se le queman las hojas. Aleluya. Así que, hermanos, por esta razón es que el hombre siempre trata de negar la verdad de Dios, hacer su propio camino. ¿Por qué? Porque su naturaleza es una naturaleza, hermano, caída. Es una naturaleza, hermano, lleno de orgullo. Y ese, yo creo que es el problema más grande con la humanidad, el orgullo. Aleluya. Y el mensaje del evangelio es algo que humilla el ego del hombre. ¿Sabía eso? Porque el evangelio de la gracia enseña, hermano, que el hombre por sí solo no puede salvarse, que el hombre por sí solo no es suficiente, el hombre por sí solo no es capaz, porque el hombre está rodeado de estas malas noticias. Está muerto en su pecado, es culpable ante el trono de Dios, está bajo maldición. Y la cuarta mala noticia es Jeremías 2:19: tu maldad te castigará, tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, la cuarta mala noticia es que todos están bajo condenación delante de Dios, que lo que el hombre le espera ahora es el castigo de Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Pero ese, por si fuera poco, no es la peor noticia. La peor noticia lo encontramos en Jeremías 2:22. Dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Aleluya. Hermano, esa es la quinta noticia. Así que se dan cuenta ustedes en la condición en la que está el hombre. Primero, está muerto en su pecado. Segundo, ha sido hallado culpable de los pecados que ha cometido. Tercero, está bajo maldición. Cuarto, está condenado. Y quinto, no hay nada que el hombre pueda hacer para solucionar su pecado delante de Dios. Aleluya. Así que, hermanos, esto es lo que la Biblia enseña. Gloria sea al nombre del Señor Jesús. Por esta razón, el evangelio, la palabra evangelio, ¿sabe usted qué significa? Significa buenas noticias. Juan 3:16 dice: ¿en qué consiste esa buena noticia? Esa buena noticia consiste de que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él
no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que en él no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aleluya, hermano. Esa es la buena noticia, que Dios amó al mundo y por amor, aleluya, a nosotros, Él entregó a su Hijo en la cruz del Calvario para derramar su sangre y para que cada uno de nosotros ahora tenga la vida eterna. Hermano, ese es el evangelio de la gracia. Enseña que Dios nos amó con un amor tan grande que ha enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Y quién es el Hijo? Bueno, las Escrituras nos enseñan claramente quién es el Hijo. Filipenses 2:5, la Biblia dice que haya pues este sentir que hubo también en Cristo. ¿Quién es el Cristo? Dice, y el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, y muerte de cruz. Aleluya. Hermanos, ese es el Dios que nosotros tenemos, que por amor a nosotros no se aferró a sí mismo, sino que se despojó, como lo dice allá en Juan capítulo 1, aleluya, el versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Hermano, ese es Jesucristo. A través de Él, hermanos, nosotros podemos tener la vida eterna. No hay otra forma, no hay otra manera, sino es a través de Jesucristo. Juan 3:16, eso es lo que Él dice ahí. El que en Él cree, el que cree en el Hijo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios, dice, está sobre él. Amén. El que cree en ¿quién? En el Hijo, en Jesús. Amén. Tiene la vida eterna. Esto, hermano, es muy importante. Yo les aconsejo a todos a que escriban cada uno de estos versículos, porque hay muchas personas que todavía creen, hermanos, que todavía que hay otra forma de ser salvo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Amén. Jesús, hermano, utiliza esta metáfora, la metáfora del pastor y las ovejas, para explicar, hermano, que Él es, escuche esta, la puerta. Él no dice yo soy una puerta, Él dice yo soy la puerta. Usted quiere ser salvo, entre por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesús. Amén. Porque hay muchas, escuche esto, hermanos, religiones que todavía creen que uno puede ser salvo a través de otros medios. Por ejemplo, el universalismo cristiano. Ellos enseñan, hermano, que todos serán salvos con o sin Cristo. Sin embargo, el pasaje que leímos, que dice, yo soy la puerta. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo, ¿qué? No tiene la vida. Amén. La Iglesia Católica Romana, por ejemplo, ellos también ellos creen en Jesucristo, pero también creen que la salvación es por los sacramentos, las penitencias, los méritos propios, por el purgatorio, por la Virgen María, por los santos. Amén. Así que es Cristo más las obras. Sin embargo, si usted lee lo que dice, hermanos, esta escritura que nosotros acabamos de leer aquí, o por ejemplo lo que dice Mateo 1:21, ahí la Biblia dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo, que dice, de sus pecados. Jesucristo es el que salva. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Entonces dense cuenta, hermanos, que las escrituras
Hermano, yo puedo mencionar uno tras otro versículo que hablan acerca de la exclusividad de la salvación que hay en Jesucristo. No hay otra forma, hermanos, de ser salvo si no es a través de Jesucristo. Hechos 3:38 dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiese ser justificado, en Él es justificado todo aquel que cree. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y Hechos 16:31 dice: oh, aleluya, ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo. No hay otra forma. La Biblia, por ejemplo, hermanos, habla también ahí del apóstol Pedro, y también de un hombre llamado Cornelio, a quien la Biblia, hermanos, dice que el ángel se le apareció, aleluya, a Cornelio, diciéndole: Cornelio, tus limosnas han subido delante de Dios. Y le terminó diciendo: así que manda a hombres a llamar a Pedro, porque él tiene algo que decirte. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir, hermanos, que Cornelio era un hombre que daba limosnas. Era un hombre, hermanos, que era devoto de Dios. Era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre, hermanos, que hacía oraciones, que ayudaba a la gente. Era un hombre ejemplar, aleluya. Sin embargo, no por eso era salvo. Por eso el ángel, el Señor, tuvo que decirle: vea y llama a Pedro, porque él tiene algo que decirte, aleluya. Amado hermano, porque es que la salvación depende solamente de Jesucristo. Oh, aleluya. Y eso, hermanos, hiere el ego del hombre, pero para los humildes esto, hermano, es algo que llena el corazón, lleno de esperanza. Eso a mí me llena de esperanza, aleluya. Yo no sé si a usted le llena de esperanza, pero esto a mí me llena, hermano, de esperanza el alma y el corazón. Porque si fuera por mis fuerzas, hermano, yo no estaría aquí. Si Dios me salvara a mí por las obras, hermano, yo sería el último que entrara. Es más, no entraría, aleluya, en este lugar si fuera por mis obras, si fuera por mi actitud, si fuera por mi comportamiento, aleluya. Sin embargo, hermanos, es por la gracia de Dios que soy salvo. Y su gracia no solamente me perdona, su gracia no solamente borra mi pecado, su gracia no solamente borra mi pasado, pero su gracia también, aleluya, me hace una nueva criatura y me capacita para caminar en la voluntad de Dios, aleluya. Oh, vamos a orar en esta hora. Vamos a decirle: Señor Jesús, te damos gracias, Dios mío. Oh, gracias, Señor Jesús, aleluya, porque solamente hay un camino, hay una verdad y hay una vida, y tiene nombre y se llama Jesucristo. Y nosotros lo tenemos aquí en esta hora, en este lugar.